El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vinieron las lluvias, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Nos dice Jesús hoy que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero también especifica, sino el que cumpla la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos. No el que diga, sino el que haga, el que cumpla. Entonces nosotros no nos vamos a salvar por lo que decimos, nos vamos a salvar por lo que hacemos. Si cumplimos, claro, la voluntad del Padre Celestial. Lo que decimos, para que tenga valor delante de Dios, tiene que estar respaldado con nuestras obras. Si lo que decimos no está respaldado, no tiene ningún valor. Si no está respaldado con nuestras obras. Por eso hay que entender muy bien estas cosas. Es una enseñanza muy bonita y que se tiene que tener se tiene que entender, porque no es tan sencillo. Miren, no basta con hacer el bien, no basta con hacer el bien, sino que hay que hacerlo por obediencia al Padre Celestial, ¿sí? Porque nuestro buen Dios no toma para Él lo que no le pertenece. Si yo quiero que mis obras las tome Dios, yo tengo que hacer las obras por amor a Él. Si yo hago el bien porque quiero que la sociedad esté bien, porque no quiero que me metan a la cárcel, si yo hago las cosas bien, pero no las hago por amor a Dios, es una manera atea de hacer el bien y no tiene ningún mérito. Ese bien no tiene ningún mérito de salvación eterna, porque Dios no toma para Él lo que no fue hecho para Él. No toma para Él lo que no fue hecho para Él. Por ejemplo, alguien podría decir: yo no robo porque mi papá cuando yo era niño me enseñó a que no se debe robar y por lo tanto no robo. Esa persona está evitando el robar, no roba, pero al no robar no está cumpliendo el mandamiento de no robarás, porque no tiene esa intención. Porque no tiene la intención de no robar, porque es mandamiento divino, sino que fue su papá el que le enseñó a no robar. Él tiene la intención de cumplir con su papá, no tiene la intención de cumplir con el mandamiento divino de no robar. Así de que cuando vamos a hacer el bien, tenemos que tener la intención de hacerlo porque es voluntad de Dios, para que ese bien que nosotros hacemos tenga mérito de salvación eterna, sea un acto bueno que le pertenezca a Dios.
Sí, y así esto lo podemos aplicar en todos los demás casos, en los actos impuros, si alguien evita caer en impureza porque le dijo su papá, porque le dijo su mamá, pero no porque Dios así lo ha pedido, entonces estaría haciendo algo bueno que no tiene méritos porque él no lo está haciendo por obediencia a Dios, no lo está haciendo por amor a Dios. Si alguien dice que ama a Dios, pero vive como si lo odiara, entonces si vive despreciando a Dios, si vive ofendiendo a Dios, va a ser condenado no por lo que dice, va a ser condenado por lo que hace. Es más importante, por lo tanto, lo que hacemos que lo que decimos. Por eso hay gente que reza mucho y se condena. Y rezan mucho, pero aunque rezan mucho, de todos modos, la vida que ellos llevan no es una vida agradable a Dios. Sí rezan mucho, pero pecan mucho también, y eso no nos sirve a nosotros de nada. Por eso nuestra vida, toda nuestra vida, todos nuestros actos, todo lo que hacemos debe girar en torno al amor. Debe de girar en torno al amor, pero al amor a Dios. Todo tiene que ser por amor a Dios, todo tiene que ser para Él. Y obedecer, para obedecer, todo lo que hagamos tiene que ser para obedecer a nuestro buen Dios, para irnos llenando nosotros de Dios. Cada vez que hacemos algo por amor a Dios, Él nos va llenando de su amor. Yo hago algo por amor, le doy amor y Él me da amor a mí. ¿Para qué? Para que esto lo tenemos que hacer, para que cuando lleguemos a morir, nosotros nos hayamos llenado tanto de Dios que Él se pueda encontrar a sí mismo en nosotros, porque nos llenamos de Él. ¿Cómo nos vamos a llenar de Él? Obedeciéndolo, haciendo las cosas por amor a Él, por obediencia a Él. Y entonces Él, si se encuentra a sí mismo en nosotros, entonces nos va a reconocer como suyos. Ahí estoy yo, esto me pertenece, esta persona me pertenece. Sí, nos va a reconocer como parte de su cuerpo místico. Nos va a reconocer como parte de su cuerpo místico. El que tenga fe en el nombre de Jesús va a poder hacer maravillas. Va a poder hacer maravillas. La persona que tenga fe en el nombre de Jesús va a poder hacer milagros. Por eso hay gente que confía tanto en las cosas de Dios, porque cuando dicen con fe, esperan con fe, se realizan milagros. Y algunas personas llegan a liberar a otras personas a través de la fe que ellos tienen, llegan a liberar a otras personas de las opresiones del maligno. Pero si después de hacer este bien, siguen abrazando su pecado, siguen abrazando su vida mundana, se van a condenar a pesar del bien que hicieron, porque hicieron el bien, pero ¿a quién le pertenecía el corazón de ellos? ¿Qué es lo que amaban? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Por qué se desvivieron y se desvelaron? Eso es lo que aman y eso es lo que van a tener. El que ama a Dios lo va a tener a Él y el que no lo amó pues lo va a perder. Por eso necesitamos esforzarnos en crecer en el amor a Dios. Esforzarnos en crecer en el amor a Dios. Porque hay personas que creen en Jesús, pero lo que aman es el pecado. Lo que aman, hay quienes sí creen en Jesús, sí quieren estar con Él, sí están luchando, ya esos están en el camino. Es diferente que el Señor nos encuentre en el camino a que nos encuentre abrazados del pecado. Ya es diferente que nos encuentre en el camino. Entonces tenemos que hacer las cosas por obediencia. ¿Por qué vamos a dejar el pecado? Porque el Señor así nos lo pidió. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Por lo tanto, el proyecto de nuestra vida es la santidad, no el pecado, es la santidad. Y de esa manera, si yo busco la santidad, no para quedar bien con la gente, no para satisfacción mía, sino por obediencia a Dios, entonces todos mis esfuerzos están en Él, todos mis esfuerzos van hacia Dios, le pertenecen a Dios. Vean por qué no solo se trata de creer en Jesús,
No solo se trata de decir que nosotros creemos, se trata de crecer en el amor, pero un amor que se exprese en la manera de vivir. Nos vamos a salvar por nuestra manera de vivir, no por nuestra manera de pensar. Puede ser que nosotros tengamos una buena manera de pensar, pero no una buena manera de vivir. Eso es lo que tenemos que cuidar. El esfuerzo de nosotros entonces es para hacer todo por amor a Dios. Todo por amor a Dios, con un amor grande, con un amor que no nos permita ofenderlo. Con un amor que no nos permita ofenderlo. Yo no sé si ustedes hayan leído alguna vez esa poesía, si no me equivoco, es de Amado Nervo. No me acuerdo ahorita exactamente, hace muchos años que yo me aprendí me sabía yo muchas poesías antes, cuando era joven y guapo. Y una de esas poesías se llamaba La Guaja. Es una mamá que llega y su hijo anduvo jugando, no hizo nada de lo que le pidió. Es un tiempo de crisis, trabaja muchísimo esa mujer, ella vive sola con su hijo, trabaja muchísimo y gana muy poco, está frustrada, está amargada. Cuando llega y ve que su hijo no colabora con nada, explota, grita, lo regaña, lo insulta y le dice: de ahora en adelante te vas a levantar conmigo a la hora que yo me levanto, antes de que saliera el sol. Te vas a levantar y conmigo vas a andar. Y en aquel tiempo se decía a la cola del burro, es decir, va a ir atrás de todos, va a ir haciendo lo que todos hacen. A la cola del burro vas a andar conmigo, vas a trabajar conmigo. Y órale, y lo manda a dormir. Y al siguiente día lo ve dormido y dice: ¿quién va a turbar este sueño tan dulce? Ni fuera quien soy, ni tuviera entrañas. Y le dice: bien, duerme, hijo mío, juega, brinca, tu madre lo gana. Ese es el amor, ¿verdad? Ese es lo que se hace por amor, lo que se soporta por amor, lo que se soporta por amor. Por eso nosotros tenemos que buscar crecer en ese amor práctico, en un amor que no nos deje ofender a Dios, aunque nos vengan ataques, crisis, momentos difíciles donde vemos que todo es oscuro, que nada vale la pena, que nada ni siquiera vale la pena vivir, nada. Cuando todos esos momentos vienen, esos momentos pasan, no se quedan para siempre. Hay que saber aguantar, hay que saber resistir, porque tenemos que resistir los embates del enemigo. Nadie se puede salir del pecado sin luchar. Nadie. Algunos Dios los arranca, pero eso es cuando los ocupa trabajando. Pero cuando no los ocupa en algo inmediato, nos va dando la gracia para que luchemos, porque esa lucha es la que nos purifica de lo que nosotros hacemos. Entonces tenemos que luchar y tenemos que luchar. Necesitamos un amor de esos. Un amor que nos ponga en guerra, un amor contra nosotros mismos, un amor que nos ponga en lucha, que no nos permita que lo ofendamos a Dios y sí nos empuje a obedecer a Dios. Que queramos, independientemente de cómo esté nuestra vida, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor, porque nosotros no deberíamos de depender de lo que sucede. Ahorita hay mucha gente que está pendiente de las redes sociales para ver qué sucede. Va a hacerse una guerra, va a ser una guerra mundial, van a atacar este lugar que tiene una planta nuclear, Estados Unidos cerca de esta zona, irán a esto, si se hace esto se va a venir toda la radiación y va a empezar a cruzar parte de la República Mexicana y va a empezar, y la gente está mucha... si eso te ayuda a crecer en el amor, entonces puedes hacerlo. Pero si eso te quita el tiempo para crecer en el amor y te paraliza, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve ese conocimiento? Necesitamos el conocimiento que nos lleve a no ofender a Dios y un conocimiento que nos empuje a obedecerlo. Necesitamos esa gracia. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso Jesús hoy nos dice, ¿verdad?, que hoy lo escuchamos a Jesús en el Evangelio cuando dice: van a llegar
a su presencia muchos y van a decirle: Señor, nosotros en tu nombre, la fe en el nombre de Jesús, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos liberaciones. Y Él va a contestar: nunca los he conocido. No se encontró a sí mismo en la persona. No se encontró a sí mismo en la persona. Por eso dice: no te conozco, no te reconozco como mío. Tu corazón no es de los míos, yo no estoy allí. Entonces, si yo no estoy allá adentro, entonces tú no eres de los míos. Por eso es tan importante crecer en el amor a Dios, que el Señor vaya creciendo en nosotros. Y termina Jesús diciendo: aléjense de mí los malvados, los que hacen el mal, los que abrazaron el pecado. Hay quienes están abrazados al pecado y hay quienes están luchando con el pecado. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso estamos aquí ante una terrible advertencia de Jesús para los que se glorían de servir a Cristo en la iglesia, pero no viven su doctrina cuando salen de la iglesia. Hay quienes se portan muy bien en el templo, pero cuando salen ya no son los mismos. Cuando salen a la calle viven como si pertenecieran al mundo, como si Dios no existiera. Cuando salen, pero cuando están, a lo mejor pertenecen a algún grupo parroquial y en el grupo parroquial se portan muy bien, pero nada más llegan a su casa y cambia todo, cambia absolutamente todo. Eso es lo que tenemos que cuidarnos, de servir a Dios, pero llevar una doble vida, porque esa doble vida es lo que va a decir a quién es, a quien amamos, a quién fue, a quien amamos verdaderamente. No podemos estar sirviendo a Dios, pero no vivir la doctrina de Jesucristo, estar abrazados al pecado, entregándonos a nuestros gustos. Es terrible cuando una persona que no tiene la madurez en el amor de Cristo, en el amor en Cristo, se le da autoridad sobre otras personas. Cosa que sucede mucho, igual que en las familias, en las parroquias. A veces el papá tiene que salir. Tal vez su trabajo lo lleve a tener que salir, a ir lejos y deja ahí en la casa 5 hijos con la mamá, pero la mamá pues tiene tantas ocupaciones que le encomienda el cuidado de todo al hijo mayor. Y el hijo mayor, ¿cómo va a tratar a sus hermanos? ¿Como si fuera papá? No, él no es el papá. No los ama como papá, los ama como hermanos. Y es un amor inferior al amor del papá y de la mamá. Por eso son tan estrictos, tan duros, y terminan endureciendo su corazón y terminan resentidos sus hermanos con ellos, aunque ellos trataron de cumplir lo que su papá les había encomendado. No basta con tener autoridad, y cuando se le da autoridad a alguien que no ama, va a hacer mucho daño. Igual en las parroquias, si el sacerdote le da la autoridad a quien no ama, va a haber un infierno en ese grupo. Se va a vivir un infierno y habrá quienes regresen a sus casas, vea, sin luchar, como se dice aquí en México, como la gente que dice: pa' frijoles en mi casa, y dejan todas las cosas de Dios. No se trata de eso, se trata de: si yo sé que el Señor me llama por aquí, pues yo pongo lo que está de mi parte para estar donde Dios quiere que yo esté, no donde yo quiero estar. Yo le puedo ofrecer a Dios estar donde yo quiero estar, pero no tiene el mismo valor que si estoy donde Él quiere por obediencia a Él. Eso tiene mucho valor, el estar donde yo quiera. O sea, aunque yo haga muchas cosas, no estoy en obediencia, no estoy donde Él quiere. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y cuidar a quien se le está dando la autoridad. Si es una persona que carece de amor, va a haber problemas necesariamente. Podrán enseñar todas las cosas referentes a Cristo, pero luego van a vivir como si fueran lo contrario de lo que predican. Por eso hay sacerdotes en el infierno. Por eso hay sacerdotes en el purgatorio. Esto es para todos. Vean, si nos vamos allá con el profeta Jeremías, en el capítulo 14, vamos a encontrar donde el profeta habla de Dios
y habla contra los falsos profetas, falsos servidores de Dios, falsos sacerdotes que utilizan el nombre de Jesús para hacer lo que ellos quieren. Utilizan el nombre del Señor para sus propios planes. Y por eso la iglesia es tan cautelosa. Hay personas que verdaderamente han recibido mensajes del cielo. Mensajes del cielo. Me tocó conocer un caso de una persona que sí recibía mensajes del cielo por los efectos que las profecías se cumplían tal como se había dicho, pero cuando esta persona era un hombre, se da cuenta de que la gente hace todo lo que él dice, todo lo que Dios le decía a él que hiciera, la gente lo hacía, pues entonces se le antojó tener una casa y dijo que Dios había dicho que le hicieran una casa y se pone en todo el mundo a hacerle una casa. Y le construyeron una casa, pero ya empezó a utilizar el nombre de Dios para su beneficio. Y aunque todos pensaban que estaba esta persona haciendo la voluntad de Dios, no. Dios le utilizaba, pero esa persona no le pertenecía. ¿Dios puede utilizar a una persona que no le pertenece? Sí. Dios ha hecho hablar a brujos, los ha hecho hablar a favor de las cosas de Él. Sí ha hecho hablar a los burros. Ya ven en el caso de Balaam, hizo hablar a la burra para que le hablara a Balaam. Entonces el Señor puede hacer todas las cosas, pero hay personas que pueden utilizar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dice Jesús que el que escucha sus palabras y las pone en práctica es una persona prudente que construyó su vida sobre una verdad sólida. Construye su vida sobre una verdad sólida. La prudencia en nuestra vida, tenemos que ser todos prudentes, la prudencia crece con la experiencia, pero no siempre. A veces los ancianos son muy prudentes, pero hay unos que nada, ¿verdad? No son nada prudentes. La prudencia puede crecer con la experiencia, pero no siempre. La prudencia también crece con la oración, aunque no se tenga experiencia. Aunque no se tenga la experiencia, la oración le comunica a la persona lo que Dios es y Dios le quiere compartir. Una vida cimentada así en las verdades divinas, vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado a través de sus profetas, es capaz de mantenernos de pie en los momentos de las tribulaciones, porque nosotros tenemos que aprender a actuar. Tenemos que aprender a actuar de acuerdo a lo que sabemos. No solamente tenemos que actuar de acuerdo a lo que vemos, porque a veces podemos ver y juzgar de manera equivocada, pero nosotros tenemos que aprender a actuar de acuerdo a lo que ya sabemos. Ese es el camino seguro, lo que ya fue revelado por nuestro buen Dios. Ese es un camino seguro que nos va a llevar al cielo. Si queremos ir al cielo, ya está el camino marcado. Así de que vengan tribulaciones, problemas, porque el enemigo se tiene que defender. Nadie se le va a escapar de las manos sin que él haga nada. No, no se puede. A algunos Dios se los arrebata y de manera instantánea salen del pecado, instantánea, sin luchas, sin guerras, pero cuando esto favorece los planes de Dios. Cuando es bueno porque favorece los planes de Dios, si no, el Señor deja que todo lleve el curso natural. Entonces, la vida bien cimentada, cuando vivimos de acuerdo a las verdades divinas reveladas, pues vamos a aguantar todo esto. No digo que vamos a reír mientras sufrimos, pero vamos a poder aguantar. El Señor se va a ir encargando de ir cerrando puertas y abriendo puertas, cerrando las del enemigo y abriendo las puertas de Él. Él se va a encargar de todo esto, Él se va a encargar. Por eso uno va a poder pasar por medio de desgracias, de pérdidas significativas, con ataques intelectuales, depresiones, problemas. Todo eso es la forma como el enemigo se defiende. ¿Lo hace igual en todos? No, de acuerdo a lo que la persona carece.
No todos carecemos de lo mismo, dependiendo de lo que la persona carece. De ahí es donde el enemigo de Dios se carga. Por eso no nos ataca a todos de la misma manera, porque lo que es debilidad para unos no es debilidad para todos. Y entonces lo que a él le da resultado con una persona, no le da resultado con todas. Entonces él va escogiendo, el enemigo de Dios, cómo va a tratar de desviarnos del camino. La vida de una persona imprudente y necia se expone a la vergüenza, al ridículo, pero sobre todo se expone a la condenación. El que no vive según los criterios de Dios, sino los criterios del mundo, se está exponiendo al ridículo. Se está exponiendo al ridículo. ¿Cuál es el camino? Jesús lo dijo muy claramente. Dice Jesús: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Ese es el camino. Así de que si yo ya no quiero luchar, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Me quisiera morir, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. No soporto a esta persona, pero yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Cuando alguien obedezca, sale de los problemas, sale de las broncas, sale de las dificultades. Pero cuando tenemos mucha atención puesta en lo que nosotros queremos, sentimos, deseamos o pensamos que merecemos, es cuando el enemigo hace fiesta con nosotros y nos pone nuestras revolcadas. Pero el día que nosotros ya no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿qué puede hacer el enemigo ya? Esa persona ya no puede hacer nada. Hay personas por quienes ya no puede hacer el enemigo de Dios absolutamente nada. Dina Belanger es uno de los ejemplos que a veces he hablado de ella, donde el Señor le pide, la va preparando, le va enseñando a sufrir para que pueda después llegar a recibir un don. Le llamó el divino suplente. Divino suplente. Entonces Jesús le decía: mira, necesitamos de tener la justicia divina. Para esto yo voy a hacer que tú caigas en cama padeciendo sufrimientos fuertes, pero yo te voy a suplir. Yo te suplo en la cama y tú me suples en el cielo. Qué cosa tan maravillosa. Entonces Dina Belanger queda enamorada del sufrimiento, porque pues entonces era Jesús el que estaba allí, era Jesús. Entonces, ¿qué hacía el demonio? ¿Hacerla sufrir? Pues para ella era un gozo sufrir. ¿Qué hacía? ¿Matarla? La mandaba al cielo. ¿Qué puede hacer Satanás contra esa persona? Los demonios nomás andaban alrededor y decían: que se muera, pero solita, no la queremos mandar nosotros al cielo, que se muera, pero solita. No pueden hacer nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Ese es a donde tenemos que llegar nosotros, al abandono en la voluntad de Dios, donde ya no le hagamos tanto caso a lo que nosotros queremos, no estar poniendo tanto la atención en lo que a nosotros nos pasa. Hay cosas que tienen que suceder y que van a pasar, hay cosas por donde vamos a tener que atravesar, no queda de otra, por ahí vamos a tener que atravesar algún día. Entonces, necesitamos cuidar esto, ¿no? Todo el que se diga y sea cristiano es porque es un seguidor de Cristo. Ese es un cristiano, el que sigue a Cristo, el discípulo de Cristo. Ese es un cristiano, el que vive su misión de lo que es. ¿Qué somos? Cuerpo de Cristo. Por eso se les llama, a nosotros los sacerdotes se nos llama alter Christus. Como diciendo otro Cristo, pero no otro numéricamente diferente, sino inmersos en Él, tan inmersos que Jesús se manifiesta, se presenta, habla y todo a través del sacerdote, alter Christus. Todos somos sacerdotes, acuérdense, gracias a nuestro bautismo. Entonces, el que se diga cristiano tiene que ser un auténtico seguidor de Cristo y tiene que vivir en esa misión que tiene como cuerpo de Cristo. Debe esforzarse porque tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que conoce nuestras debilidades. Tiene que esforzarse para vivir como Cristo, no haciendo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial. Y para hacer la voluntad del Padre Celestial, ¿qué se necesita? Primero, conocerla
¿Y cómo la vamos a conocer si no sabemos, no tenemos un teléfono rojo para hablarle a Dios y que nos diga cuál es su voluntad, qué es lo que quiere que hagamos ahorita? Es que no se trata de que sepamos qué es lo que quiere ahorita, sino que conozcamos la voluntad en general de Dios, que ya está expresada en las Sagradas Escrituras. Tenemos que empaparnos de las Sagradas Escrituras y vamos a encontrar allí el camino. Vamos a encontrar allí el camino. Yo les platicaba de aquel muchacho que lo metieron a la cárcel y lo metieron en unos separos porque le habían acusado de matar a un policía en Estados Unidos. Lo acusaron de matar a un policía y otro policía dijo, yo vi que fue él. Es la palabra de un delincuente contra la palabra de un policía. Ya no tenía nada, no había más que hacer. Lo metieron en unos separos. Dice que nomás había una rejita que a veces abrían para meter los platos. Nadie le hablaba, nadie le decía nada, no sabía qué estaba pasando, no sabía qué día era, nada, nomás pasaban el plato para que comiera. Y entonces un día dice, alguien aventó una Biblia en lugar de un plato de comida, aventó una Biblia por allí. No supo quién, nunca supo quién. Y dice él, porque yo hablé con él, dice él, yo pensé, o me suicido o leo la Biblia. Y dice, me faltó valor para suicidarme y me puse a leer la Biblia. Dice, padre, no sé cuánto tiempo estuve yo en la cárcel, pero leí 3 veces la Biblia completa. Cuando leo la tercera vez, me cae el 20. Yo soy como Israel. Yo soy ese. Y me estoy enojando y me estoy preocupando como si yo no debiera nada, como si yo debiera ser tratado así con flores y pétalos. Yo soy ese que traicionó a Dios. Y entonces dice, dejé la Biblia a un lado, me puse de rodillas, porque decía él, cada vez que oía yo que sonaban las llaves afuera, dice, me daba miedo que vinieran por mí y me llevaran a matarme. Y entonces dice, yo me puse de rodillas y le dije, Señor, me abandono en tus manos. Haz lo que sea justo, nada más. Entonces dice, se abrió la puerta sin que me diera a mí ningún miedo, me llevaron, dice, yo iba caminando tranquilo, me esposaron, me llevaron a un lado, dice, yo no hablaba inglés, pero me pusieron un papel, yo ni pregunté qué decía, agarré, firmé el papel y que seguí, dice, ya lo que sea, lo que Dios permita es lo que más me convenía a mí. Se abandonó en Dios. Y lo agarran, lo suben a una patrulla, lo traen a la garita de Tecate y lo avientan y pues ahí está. Y empezó él a caminar, y como en la garita de Tecate, esa calle topa, se topa en la parroquia. Entonces cuando él empezó a caminar, ve la parroquia, se mete a la parroquia, yo estaba ahí celebrando y se esperó y por eso fue que me platicó todo eso. Pero hasta que leyó 3 veces la Biblia, no a la primera. No a la primera, no vamos a entender todas las cosas con la primera oración, con un Padre Nuestro. Esto se lleva tiempo en nosotros, se lleva tiempo, porque el enemigo se defiende, por eso se lleva el tiempo, porque el enemigo se defiende. Para poder hacer la voluntad de Dios necesitamos conocerla. Necesitamos conocer la voluntad de Dios y ya está expresada en las Sagradas Escrituras. En el tiempo de ahora pues ya la tenemos hasta en audio. Si alguien quisiera, lo puede ir hasta escuchando mientras va por el tráfico, en lugar de irse peleando con todo mundo, ir tratando de escuchar algo que agarre, una frase, porque Dios te puede hablar a través de una frase o de una palabra. ¡Pum! Te puede hacer entender más cosas que si hubieras leído 10 libros. Hay que dejar a Dios, pero hay que buscarlo, hay que buscar para reconocer, tenemos que conocer la voluntad de Dios y reconocer la nuestra. Me siento mal, eso es mi voluntad. Estoy actuando, estoy moviendo mi voluntad, estoy diciendo me siento mal. Si la voluntad de Dios no me llevaría a esto, entonces estoy actuando en mi voluntad y tengo que empezar a dejar esto para abrazar la voluntad divina. Necesitamos abrazar esa voluntad divina y no la voluntad humana. Tenemos que usar la voluntad humana para decirle que sí a la voluntad divina, porque eso es lo que nos va a dar vida. Eso es lo que nos va a dar vida. Aceptar entonces la voluntad de Dios no solo es aceptar lo bueno que Dios nos da, también hay que aceptar lo malo que Dios permite. Como este hombre cuando dijo, yo acepto todo, ya no hizo falta ese sacrificio.
Ya no hizo falta ese sacrificio cuando se abandonó en la voluntad de Dios, cuando aceptó su realidad. Yo soy el rebelde, yo soy el idólatra, yo soy el traidor, yo soy. Entonces, ¿por qué me quejo de estar sufriendo lo que yo hice? Lo que yo merezco se abandona en la voluntad divina, ya no hace falta ese sufrimiento y lo quita el Señor. Y lo sacaron. Ciertamente eso nunca sucede. Nunca sucede eso de que alguien firme, siempre tiene que haber alguien que lo traduzca y le diga, y se le tiene que avisar, pero eso sucedió así. Este muchacho llegó caminando a la parroquia, aunque yo sé que el procedimiento no es ese, pero él llegó y entró a mi parroquia y habló conmigo. Eso sucedió, no me lo platicaron. Eso sucedió, eso me tocó verlo a mí. Entonces hay que saber aceptar la voluntad de Dios como sea. Como sea, si tenemos que pasar por lugares bonitos, pasaremos por lugares bonitos, y si tenemos que pasar por cañadas oscuras, pues por ahí debe ser. El Señor es el que sabe y conoce. Si nos abandonamos en Él, el camino va a ser más fácil. Pero si nos rebelamos porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, el camino va a ser muy largo y muy difícil. Muy largo y muy difícil. Pues que nuestro buen Dios nos conceda todas estas gracias que necesitamos para que podamos abandonarnos en su voluntad, para que podamos entender que lo que Dios quiere para nosotros es mejor, es más grande que lo que nosotros podemos querer para nosotros mismos, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Que nos conceda la gracia de confiar en su amor, abandonarnos en su amor, y entonces vamos a poder pasar por lugares donde después nos vamos a asombrar de haber pasado por allí, pero no sin haber pasado ya, abrazando la voluntad de Dios, abrazando esa voluntad divina. Pues le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.